Le damos la bienvenida a un nuevo espacio del Centro de Estudios de Políticas Públicas, este espacio del CEP, Más Ideas para Pensar, donde justamente buscamos tener ciertas entrevistas y tener intercambios con expertos y analistas de distintos aspectos de las políticas públicas para conversar acerca de los cambios que precisa el Uruguay. Hoy en día estamos acá con Juan Pablo Nieto. Juan Pablo, es un gusto que estés acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Juan Pablo es ingeniero en telecomunicaciones de la Católica y además tiene una maestría en Ingeniería y Análisis de Políticas de Delft University of Technology. Sí. Y la verdad que nosotros siempre cuando tratamos de entrevistar a personas, apuntamos a aquellas personas que nos han escrito editoriales, que efectivamente han contribuido a esto de generar contenido para el centro. Y tú has escrito 3 editoriales, con lo cual en ese aspecto es bastante innovador. Sí, la verdad que de alguna forma ese máster que mencionaba fue un poco lo que me ha llevado a intentar dar un poquito más al país en ese aspecto, intentar brindar algunas ideas de cómo podemos mejorarlo, cómo podemos optimizar lo que ya tenemos y cómo poder seguir avanzando. Tú en tus 3 editoriales, obviamente también por tu formación, apuntás mucho a lo que es las telecomunicaciones, analizando lo que es el mercado local, analizando lo que es los actores locales y las regulaciones, pero también haciendo mucho hincapié en esta cuestión del avance de las telecomunicaciones y la tecnología, que obviamente escapa a las fronteras físicas que puede tener el Uruguay. Y siempre has hecho bastante hincapié en que la tecnología está avanzando a cambios bastante vertiginosos y que ya no es lo mismo que podía ser hace 30 años. Si yo te preguntara cuáles son más o menos los principales cambios que tú has visto en ese aspecto, ¿qué me podrías responder? Es una gran pregunta. Yo creo que a veces nos olvidamos de que la tecnología es caprichosa. No podemos ir contra algo que viene, tenemos que adaptarnos a eso y ayornarnos. Creo que no solamente en telecomunicaciones, pero en la vida misma hemos visto que a veces la política va un poco más lenta que los procesos tecnológicos. Es algo natural, los humanos estamos yendo también un poquito más lentos que los procesos propios tecnológicos que creamos nosotros. Yo creo que en telecomunicaciones en particular la evolución ha sido extremadamente vertiginosa. Pensemos que nuestros padres o nuestros abuelos tenían que pelear para obtener lo que le llamábamos en ese momento un borne, para obtener un teléfono fijo en la casa. Y había que pelearlo, alguno tenía que pedir algún favor o alguna cosa, porque si no, no nos llegaba. Hoy nos enojamos si cuando vamos a comprar un chip móvil no se activa en menos de 5 minutos. Ese cambio, así como es virtuoso, porque es un cambio excelente, que ha logrado que hoy tengamos una calidad de vida generada por eso espectacular, también debe ayornarse a las necesidades que tenemos como ciudadanos y como usuarios. En las telecomunicaciones en particular pasamos de la voz a los datos y al entretenimiento. Y esos cambios no son pequeños. Cuando creamos las estructuras que creamos en nuestros países para hacer que las cosas pasaran, se crearon con ciertos objetivos que la tecnología modificó. Y creo que de alguna forma las editoriales son el cuestionamiento si el status quo actual está, digamos que, preparado para el futuro. Y en ese aspecto en particular, Uruguay tiende a presentarse como un caso muy exitoso a nivel de telecomunicaciones, particularmente por todo lo que puede ser la expansión de la fibra óptica, de la conectividad, etc. Y siempre se habla mucho del rol de Antel, así como nosotros también anteriormente mencionábamos que la tecnología ha ido cambiando y que no respeta necesariamente las barreras físicas. Bueno, nosotros tenemos un actor bastante importante, como es la empresa Antel, que compite en distintos rubros con otras empresas. ¿Cómo has visto tú la evolución de Antel en ese aspecto? Yo creo que Antel ha sido una organización que ha cumplido con las metas principales que se le han establecido. Nuestro país precisaba la universalización de las comunicaciones. Si queremos tener un país con una democracia estable, una democracia fuerte, en primer aspecto tenemos que dar las chances a todos para que sean a los medios que precisan para desarrollarse como seres humanos. Antel eso lo ha cumplido. La universalización, sea con la fibra óptica, con las redes móviles, entre otras cosas, se ha logrado. Se ha logrado de varias formas, se ha llegado a pueblos que capaz que algunos países no los consideran ni siquiera, y aquí se ha llegado igual. Es decir, el rol de Antel ha sido importantísimo y ha permitido que en muchos aspectos Uruguay haya alcanzado ciertos hitos que fueron primero que otros países a veces más desarrollados. Eso no quita que a partir del momento que se genera la universalización, el rol de Antel
no necesariamente es el mismo que estaba antes. Es decir, ¿es Antel el que tiene que brindar esos servicios de valor agregado? ¿Es Antel el que tiene que brindarnos el entretenimiento? Y es ahí donde uno empieza a cuestionar, ¿el día de hoy de Antel es el que tiene que tener? ¿O es algo que quedó y que de alguna forma estamos peleando con eso aún? Bueno, pero ahí tú tocas dos temas que a mí me parecen que son muy interesantes. Uno es la cuestión de la regulación, es decir, si Antel está habilitada desde el punto de vista de la regulación para hacer ese tipo de cuestiones o cómo están regulados los mercados. Y otro es el rol que nosotros entendemos que debería tener Antel en el desarrollo del país. Me gustaría empezar por esta cuestión primero de las regulaciones. Obviamente cuando nosotros hablamos de lo que puede ser el avance de las tecnologías, etcétera, ¿te parece que hay ciertos cambios o ciertas regulaciones que hacen que Antel no pueda competir? ¿O es más un tema de si realmente lo queremos? Hay que entender también de la historia de nuestro país de por qué estamos regulados como estamos. Es decir, no apareció una cigüeña y nos dejó un bebé regulatorio extraño que tenemos hoy. Normalmente en la política pública hay un triángulo donde está el Poder Ejecutivo estableciendo las políticas públicas, una unidad reguladora estableciendo que se cumplan los reglamentos acorde y los operadores que son los que ejecutan de alguna forma la operación, en este caso las telefónicas. Lo que ha pasado en Uruguay, y eso viene de muchos años históricos, es que siempre ha sido un mix donde nunca quedó claro quién hace qué. Digamos que eso en diversos países, estamos hablando de la región, ha madurado y hoy en día en países limítrofes, en nuestra región, no tenemos que ir a Europa, podemos hablar perfectamente de Sudamérica, ya quedan claros los roles. Lo que ha sucedido es que Uruguay, al tener la historial de Antel, generó como una macrocefalia, un monstruo que tuvo su objetivo, pero al mismo tiempo era tan grande que cómo va el Poder Ejecutivo a decirle al operador qué política hacer cuando el poder está en el operador. Entonces, digamos que esa suerte de monopolio genera esta distorsión que digamos que de nuevo en su momento pudo haber estado correcto porque capaz que el Estado no tenía las herramientas para poder regular, pero en una regulación a futuro, donde hay pequeños operadores que quisieran dar un servicio, donde hay otros servicios como el entretenimiento, en esos casos no podemos tener a un operador que además se autorregule y que además haga las políticas del país. Ahí, de alguna forma, el Poder Ejecutivo tiene que ponerse los pantalones y decir, Antel es un organismo ejecutor, me parece muy bien, pero las reglas las pone el Poder Ejecutivo, no el propio operador, que como la experiencia tenemos, a veces los entes autónomos tienen vida propia. Sí, yo creo que ahí tocas un tema que es bastante claro, ¿no? Esta situación que puede pasar entre Antel y el Poder Ejecutivo también es la misma que puede pasar con ANCAP y el Poder Ejecutivo, UTE, los puertos, etc. Siempre cuando son los propios actores que llevan adelante la operativa del día a día, te generan esa tensión entre, bueno, yo soy el que está impulsando el mercado y además, en cierta medida, soy el que, no te quiero decir regula, pero bueno, tú en tus editoriales sí manejabas esta cuestión de que Antel tiene la doble identidad, de que es empresa por un lado y también forma parte del Estado por otro. ¿Cómo te parecería que podría ser esa relación para que funcione de una mejor manera? Tú hablabas de separarlo. Exacto. O sea, lo que menciono yo es que Antel tiene un rol en la infraestructura de este país que es vital. No solo por el hecho del dinero, estamos hablando de la operación. Digamos que la calidad de la ingeniería de Antel, los empleados públicos que trabajan en Antel son de clase mundial y lo puedo decir con propiedad habiendo trabajado en otras operadoras de otras partes. Eso no podemos perderlo como país. Lo que es importante es entender lo que es el rol de Antel como proveedor nacional de infraestructura y lo que es Antel como proveedor de servicios como fútbol uruguayo. Son temas separados, son temas distintos. No digo que Antel no pueda hacerlo. Lo que digo es, Antel tiene un rol social fuerte en la universalización, en la calidad, en el desarrollo nacional. ¿Tiene eso que ver con los servicios de valor agregado? Y ahí empieza la discusión. Entonces, ¿cómo se puede ir para adelante con esto? Y cuando hablamos de una separación vertical, una verticalización, lo que hablamos con esto es que Antel siga cumpliendo un rol de ente autónomo en infraestructura. Eso Antel es muy bueno, lo ha demostrado, lo vemos. Tenemos que estar orgullosos, aparte como uruguayos, de eso. Pero hay que entender que hay otra pata que no necesariamente es el Estado el responsable. Entonces, esa pata, ¿tiene sentido que siga perteneciendo
a lo que es Antel hoy. Y ahí viene, capaz que justo mencionando otros casos. Ahí tenemos el caso de ANCAP. ANCAP tiene a Duxa. Hay mucha gente que suele olvidarse que en la estación de servicio eso no es necesariamente bajo el derecho público. Duxa es una sociedad anónima. Sí, el dueño es ANCAP, pero las reglas son distintas. Entonces, la idea aquí, cuando se plantea la separación, nunca es la privatización. La idea es el foco. La idea es darle a las partes de Antel concretas el foco correcto y concreto para que ejecuten las tareas y que cuando se ejecuten esas tareas sean con el objetivo que el país precisa y que no terminemos, en lugar de ampliando la red móvil, construyendo pirámides. Ok, pero tú ahí es un tema que obviamente ya tiene un componente más político, de desarrollo, de cuáles son las empresas públicas que queremos y particularmente en Antel, cuál es la empresa pública que queremos. Habíamos hablado anteriormente de esta cuestión de las regulaciones, de si Antel podía o no, y ahora te llevo más a esta cuestión de si Antel debería o no. Porque así como nosotros habíamos hablado de que la tecnología en cierta medida es internacional y obviamente lo que se desarrolla en otro lado impacta acá, también tenemos muchos actores que pueden estar en otras partes del continente y después vienen acá, cuando hablamos, por ejemplo, de telecomunicaciones, cuando hablamos de telefonía móvil, etc. Y muchas de ellas están generando este tipo de contenidos como una especie de ventaja competitiva. Con lo cual ahí podríamos empezar a hablar de si Antel, en el momento de no desarrollar esto, no pierde un poco de pata en la competencia con otros actores. Es buen punto. El tema es que Antel no debería dejar de hacerlo. Pensemos hace 15, 20 años, cuando las condiciones eran regulatoriamente similares. Ya venía la pata de entretenimiento, ya venía esto, se acercaba. Antel no puso foco en esto. Digamos que hasta hoy en día, si lo comparamos con unos paquetes de entretenimiento que ofrezcan en nuestros países limítrofes, el paquete de entretenimiento de Antel como operadora no es un paquete que sea totalmente 100% de Antel, es un paquete que considera otros proveedores internacionales, lo cual uno pone en cuestionamiento a veces es ¿por qué no lo tuvo Antel? Y acá viene el tema del foco. Yo no digo que Antel no haya querido hacerlo, lo que digo es si el foco de la empresa es ir para todos lados y no hay un foco concreto de ejecutar objetivos concretos, lo que termina sucediendo es que se difumina el futuro. Cuando hablamos de esta separación, Antel Infraestructura no es la que se encarga de dar entretenimiento, eso está clarísimo. Antel Infraestructura es la que se encarga de hacer que nuestro país evolucione en general. Antel Valor Agregado, llamémosle por ponerle un nombre, es el que se encarga de que esos servicios que la población precisa y que no necesariamente son básicos, sean también entregados por Antel. Entonces, de alguna forma, Antel no deja de dar el servicio. Simplemente cambiamos el foco y ponemos a la gente correcta en el lugar correcto para dar los servicios correctos. Tú por ahí en tus editoriales mencionás esta cuestión de que habría que fortalecer a los reguladores, como una manera de, por un lado, separar el rol que hoy en día tiene Antel y que hayan reglas más claras. Mencionás esta cuestión de fortalecer a la URSSEC, etc. ¿Qué implicaría eso desde el punto de vista regulatorio? Bueno, de nuevo, el hecho de la macrocefalia de Antel hace que no se le tenga miedo al regulador. Esto es un suceso muy uruguayo. Si uno va a Brasil, por tirar un ejemplo, que está la Anatel, todos le tienen miedo a la Anatel. ¿Por qué? Porque la Anatel está velando por las reglamentaciones y las leyes del bienestar nacional en la regulación. Los operadores tienen miedo porque si no cumplen con las cosas, vienen las multas, vienen las sanciones. Antel, debido al poder de mercado importante que tiene, hace que un poco diga, ¿y qué multa me vas a poner? Si total, no hay alternativa. Entonces, cuando hablamos de fortalecer al regulador, hablamos de dotarlo con la capacidad suficiente, y eso incluye también con los recursos suficientes, para que puedan hacer un control efectivo. Pero también estamos hablando, cuando hablamos de potenciar al regulador, sacarle el poder a Antel. No puede pasar de que hayan subastas de espectro electromagnético o situaciones donde ya por las dudas se le da una ventaja a uno sobre el otro. Si queremos un país con reglas justas de mercado, donde se atraiga la inversión, tenemos que de alguna forma poner un poder ejecutivo bien claro, con un DINATEL bien fuerte que diga para dónde ir, y un regulador que se le tenga un poquito de miedo. Un regulador que diga, si yo
me voy de banda de frecuencia, si yo no pongo la velocidad adecuada, me van a caer y se va a hacer público. Eso no sucede hoy. Ok, yo ahí te tocaría, cuando hablamos de regulación, dos cuestiones. La primera, ¿hasta qué punto el Estado en un área o en una industria que está avanzando de manera tan rápida genera las regulaciones al mismo nivel que efectivamente la tecnología se está desarrollando? ¿Y qué tan eficiente al final del día terminan siendo ese tipo de regulaciones o la propia administración pública al regular eso? Es una gran pregunta y esto es un dilema tecnológico, no en telecomunicaciones, en todo. Pensemos en la propia inteligencia artificial, si vemos lo que sucede en la Comisión Europea, no saben ni realmente para dónde ir exactamente, porque si uno limita por las dudas, limita el desarrollo. Ahí estamos en la misma línea. La idea es que el regulador regule lo que ya se sabe que hay que regular. Si yo le digo a un operador, usted tiene el derecho o la licencia de dar internet en cada casa, el regulador tiene que asegurarse que la calidad de ese internet sea impecable. Yo no digo que hay que limitar servicios nuevos. Ahí no estoy para eso. Pero lo básico, sí. Y tiene que estar claro que hoy en día las telecomunicaciones son un servicio básico humano, aunque a veces suene raro. Acceder a las telecomunicaciones es acceder al mundo, ya no es llamar al vecino, ya es otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que velar, porque así como controlamos que el agua y que la energía funcione, las telecomunicaciones tienen que tener la misma regulación en temas de estrictas. ¿Y eso te parece que es realmente viable? Lo digo desde el punto de vista de si realmente podemos apuntar a que el Estado sea tan eficiente en regular a industrias donde muchas veces los propios técnicos capaz que saben mucho más que los reguladores en sí mismos, porque justamente están como en la frontera del conocimiento y en la frontera de la tecnología, y tal vez el Estado llega bastante tarde. Estoy de acuerdo y de nuevo no es un problema de Uruguay. Este problema está en todo el mundo. Los reguladores siempre están aprendiendo de los propios operadores, aprendiendo de la industria. Muchas veces la industria no les cuenta todo, justamente. Ahora, antes de llegar a ese problema, está el problema de nuevo de a quién regulo y qué poder tengo para regular. Entonces, si estoy de acuerdo en que el regulador tiene que tener los recursos suficientes, estoy de acuerdo en no regular por regular, porque cuando hay exceso de regulación también se reduce la inversión, y está demostrado eso. Lo que sí tiene que quedar claro es que no podemos regular un monstruo contra algunos pequeñitos, chiquitos que están en la vuelta. Si nosotros no hacemos que Antel pueda tener ese poder del Estado en realmente decirle hacia dónde tiene que ir, no hay nada que regular, porque no hay forma sancionatoria hacia un operador y siendo el operador el más fuerte del país, ya se acaba la discusión. Alguno que te está escuchando podría pensar, bueno, Antel sin duda que es un actor muy fuerte a nivel local, pero enfrente está compitiendo contra empresas de telecomunicaciones que son multinacionales, que por ahí cuando uno analiza el market cap o demás, exceden ampliamente lo que es el propio Antel en sí mismo. Entonces, ¿te parece que es necesariamente una regulación donde hay un actor demasiado preponderante? Bueno, en Uruguay sí. Ahora, tenemos que entender las reglas del mercado. Si uno dice, por ejemplo, quiero traer a un inversor extranjero, uno tiene que darle reglas claras y justas. ¿Hay potencial pérdida de algo del Estado? Potencialmente puede ser. La pregunta es hacia dónde queremos ir como país. El objetivo del ente autónomo, de un ente autónomo uruguayo, ¿es la renta? ¿Es competir por quién da el fútbol uruguayo? ¿O el objetivo es la universalización del servicio? Entonces, a veces cuando se habla, no, porque está compitiendo con este, con el otro, está clarísimo que sí. Ahora, y vuelvo a cuestionarlo, ¿es la función de Antel competir con este o con el otro? ¿O tenemos que estar cuestionando si Antel está ejecutando la tarea que tiene que ejecutar? Pensemos de nuevo en, por ejemplo, la televisión, este caso que había dicho antes. Si hablamos de ese tema, yo diría que Antel al día de hoy tendría que tener un paquete de televisión fuertísimo, gestionado full por Antel. Y sin embargo, Antel decidió aliarse con multinacionales, lo cual es correcto, yo no estoy criticándolo. Simplemente lo que digo que cuando hablamos de, bueno, vamos a proteger a Antel, Antel cuando ejecuta las tareas, ¿se está protegiendo o se está abusando de esa protección? Porque cuando realiza las inversiones que realizó, como un estadio de básquetbol, ¿esa inversión le compete a Antel
o como sabe que hay una cantidad de usuarios que no tienen otra opción que contratar a Antel, hace lo que quiere. De alguna forma la competencia no es beneficiar al competidor que entre. Puede ser un competidor uruguayo, no tiene por qué ser una multinacional. La pregunta es, Antel, al tener el poder que tiene el control propio financiero de tomar las decisiones concretas? Creo que es cuestionable lo que se ha hecho en unos cuantos años atrás. Ok, me gustaría, dado que estamos hablando de una industria que es realmente bastante vertiginosa y que avanza demasiado, analizar un poco el futuro de las telecomunicaciones, que es un área que obviamente está cambiando muchísimo. ¿Cómo ves vos hoy en día el mercado de las tecnologías y cómo se está preparando Uruguay para ello? Creo que, en primer lugar, como mencionamos, la universalización de las telecomunicaciones, esa es una ventaja que logra que a la larga se terminen generando otro tipo de industrias. Uruguay es el exportador per cápita más fuerte de software, por ejemplo, de toda Latinoamérica. Eso es algo importante. La pregunta es, ¿estamos para exportar o estamos también para que nuestro propio mercado local se desarrolle? Y cuando hablamos de adaptarnos a las tecnologías, también significa permitir que las tecnologías se apliquen aquí. Vuelvo al caso del entretenimiento y perdón por ser repetitivo. Pero adelante, por favor, para algo estamos. Pero es como que lo pienso y digo, ¿cómo puede ser que de repente en la fibra hemos sido tan efectivos, hemos puesto en todos lados, somos referentes y no hemos logrado realmente que un producto fuerte de televisión se haya desarrollado aquí? No quiero decir que tenemos que haber hecho Netflix. A lo que me refiero es, si el foco es concreto y correcto, Uruguay está preparado. El tema es el foco. Y creo que ahí es donde se difumina, y no estoy hablando solamente de Antel, estoy hablando de cualquier otro ente autónomo, cuando no hay un foco concreto en el ayornamiento de la tecnología, se difumina la responsabilidad. Y si yo te dijera, por ejemplo, hoy en día, Uruguay ha recibido algunas inversiones, estamos hablando de data centers, estamos hablando de Google, etcétera. Ahora tenemos, por ejemplo, la noticia de que se instala Tesla, que obviamente es una cuestión más de electromovilidad y demás, pero sí son actores tecnológicos importantes, con lo cual hay muchos actores de talla mundial que están viniendo a Uruguay a instalarse. ¿Eso cómo lo deberíamos analizar desde el punto de vista de las telecomunicaciones? Y eso es primero que un orgullo para Uruguay. Creo que demuestra mucho el talento que existe en el país. La instalación del data center de Google es un hito. Hay que considerar que Google no instala data centers en todos los países, y haber puesto lo que ha hecho aquí es realmente para estar orgullosos teniendo el tamaño de país que tenemos. Ahora, las telecomunicaciones es lo que le llamamos un enabler de esto. No es el que hace que pase. Las políticas públicas que atraen esas inversiones precisan de las telecomunicaciones. Y creo que Uruguay en eso, la infraestructura, y ahí me saco el sombrero con Antel, la generó correctamente. El tema no es ese, va por ahí, el tema es cómo atraerlas a través de generar las condiciones, y creo que ahí capaz que la dificultad más grande que tenemos, y es un problema tamaño, es si tenemos la cantidad de gente necesaria para cubrir esas inversiones. Creo que escuchábamos a la Cuti a veces que comentaba la dificultad de conseguir gente, conseguir ingenieros técnicos, etcétera, para trabajar. Y a ver, puede ser que tengamos que pedirle a la UDELAR y a las universidades privadas que apuren, pero también seamos conscientes que como un país pequeño también tenemos este tema, y capaz que tendríamos que ver cómo traer de otros lados. Sí, sin duda. Por ahí, uno de los temas, cuando yo te estoy escuchando hablar y estamos hablando de regulaciones, no es necesariamente un área en los cuales se invierte demasiado tiempo durante las campañas. Se tiende a hablar de otras cuestiones, se tiende a hablar de seguridad, de economía, etc. Y sin embargo, es un aspecto fundamental para el desarrollo del país. Si yo te dijera qué tipo de cambios deberíamos impulsar en Uruguay en los próximos 5 o 10 años, si el día de mañana te llamaran al Parlamento a decir, ok, ¿cómo podríamos visualizar la industria de las telecomunicaciones de acá en adelante? ¿Qué 2 o 3 regulaciones te parece que serían indispensables? Es un gran punto. A mí me duele un poco porque claramente me gusta la regulación, y ver que no se habla del tema duele un poco. Pero creo que es una parte de la madurez política. Pensemos en la parte económica del país. Creo que hoy en día podemos decir que más o menos tenemos un banco central independiente, que hoy en día más o menos se respetan las reglas económicas. Eso no es necesariamente la historia de Uruguay, si no vamos a nuestros padres. Y creo que eso en gran parte es la madurez de poner ciertas reglas y decir, hasta acá llegamos. Cuando hablamos de los precios de paridad de importación del combustible, eso es una regla que nos autoimponemos para cumplirla.
Yo creo que en la parte de regulación, esa es la madurez que nos está faltando en la parte de telecomunicaciones. Es entender que el mundo necesita reguladores independientes, necesita un Estado fuerte que diga para dónde va, pero no necesariamente tiene que hacerse cargo de todo. Uruguay cumplió con creces el llegar a la universalidad, y ahí es el tema que el Parlamento debería traerle, es cómo logramos darle la fuerza suficiente a tanto la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, con directores y personas capacitadas en las ramas, así como a la URSEC, para poder ejecutar su función, que no es nada más y nada menos que hacer que dentro de 5 o 10 años el ciudadano o el usuario tenga una mejor calidad de servicio y esté más cerca del mundo, porque las telecomunicaciones es conectarse al mundo. Esa es la pregunta, ¿cómo logramos fortalecerlas para que de una vez por todas los operadores digan, tengo que seguir lo que la gente quiere y no lo que yo quiero? No confundamos muchas veces que Antel, por el hecho de ser un ente autónomo, hace necesariamente lo que la población precisa que haga. Y ahí es el tema, para eso tenemos al Poder Ejecutivo, para eso tenemos a los organismos reguladores independientes, esos son los que tienen que determinar hacia dónde va el avance del país, nunca un operador. Ok, esa parte que tú mencionás ahí me hace acordar a tus editoriales cuando vos hablas de poner al usuario en el centro. Que efectivamente la empresa pública ponga al usuario en el centro, que la regulación ponga al usuario en el centro. Hoy en día, ¿para vos qué sería poner al usuario en el centro desde el punto de vista de la regulación para el futuro? Cuando un regulador o una dirección de telecomunicaciones pone al usuario, a lo que se refiere es, en 5 años, la calidad del servicio del usuario, ¿cómo va a ser? ¿El usuario va a alcanzar, por llamarlo un ejemplo, mayor velocidad? ¿Lo que está pagando el usuario coincide con el servicio que recibe? Esas preguntas no sé si se hacen. ¿Por qué? Porque de nuevo por estar con esta macrocefalia, pero cuando hablamos de poner al usuario en el centro, lo que significa es que cuando el usuario paga su factura, sea de cualquier operador, el nivel de servicio lo único que puede hacer es mejorar, nunca puede empeorar. Y eso tiene que tener un control. No puede ser la voluntad del operador, tiene que ser la voluntad del regulador que eso pase. Y el operador hacer lo que tiene que hacer para hacer lo necesario. Por eso hablamos del usuario en el centro. Nadie está cuestionando la calidad de Antel. Jamás la cuestionaríamos, es espectacular, lo sabemos. Ahora, si yo comparo lo que uno paga en Uruguay de telecomunicaciones en función de lo que se paga por un servicio similar en países fronterizos, y ni siquiera saquemos los fronterizos, vayámonos a Chile, que capaz que con el tema económico está un poco más cercano, se paga bastante menos. Entonces la pregunta ¿es por economía de escala? ¿Es por esto? Bueno, no sé por qué es exactamente, eso habrá que analizarlo. Lo que sí entiendo es que el que debería poner en serio esfuerzo para que eso se empate es el regulador, es el Poder Ejecutivo, no va a ser nunca el operador. Ok. Una última pregunta para ya ir cerrando. Si yo te dijera que en los próximos 10 años hacemos las cosas bien y regulamos bien el mercado de las telecomunicaciones, ¿qué sería para vos un éxito? ¿Qué sería un mercado de telecomunicaciones uruguayos que podamos mirar y decir, mira, en la próxima década esto va a crecer de determinada manera? El mercado de telecomunicaciones, lo que sería para mí la utopía del mercado de telecomunicaciones, es un mercado donde el usuario sea libre. El usuario pueda decidir quién me da el servicio y cómo me lo da. Y no forzarle un servicio. Tenemos que entender que ya la universalización se logró. Para mí a 10 años, ojalá pasara, donde el usuario puede llegar a la casa y decir quién me da el mejor servicio al mejor precio. Y no decir si no pago X cantidad de plata, no lo tengo. Eso es donde creo que deberíamos posicionarnos. ¿Cómo parece? ¿Qué logos ponemos? ¿Cuántos operadores? No lo sé. Pero mientras que tengamos a uno solo haciendo todo, la libertad no la tenemos. Juan Pablo Nieto, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Nosotros nos volvemos a reencontrar en el próximo espacio del CEP, Más Ideas para Pensar. Muchísimas gracias.